Bienvenidos, somos el grupo número 4 correspondiente al tema respuesta sexual masculina, pero antes daremos un breve repaso sobre la anatomía del aparato reproductor masculino. Comenzando por sus estructuras externas, tenemos que está formado por el pene, el escroto y los testículos. El pene tiene su raíz que está unida a la pared abdominal, su parte media que corresponde al cuerpo y la parte más externa que es el glande, donde tenemos el orificio de la uretra por donde es transportado el semen, y la orina es la parte más externa del glande. La base, también llamada corona, en los varones no circuncisos, el prepucio se extiende desde la corona y cubre el glande. El cuerpo está formado por tres espacios cilíndricos de tejido eréctil, que está formado por dos cuerpos cavernosos a ambos lados, el cuerpo esponjoso que recubre la uretra, y cuando estos espacios se llenan de sangre, el pene aumenta de tamaño, se vuelve rígido y erecto. En cuanto al escroto, esta es una capa fina de piel que recubre los testículos y le brinda protección, pero también tiene una función de controlar la temperatura, ya que los testículos deben tener una temperatura inferior a la temperatura corporal para poder asegurar el desarrollo normal de la esperma. Los músculos cremaster de la pared del escroto pueden relajarse o contraerse para permitir así a los testículos estar alejados y enfriarse, o estar más cerca del cuerpo y aumentar de temperatura. En cuanto a los testículos, estos son cuerpos ovales que se encuentran en el escroto y tienen dos funciones principales, que es formar el esperma y sintetizar la testosterona, que es la hormona principal sexual masculina. El epidídimo, que se encuentra sobre los testículos, es un tubo en forma de espiral que se encarga de recoger el esperma de los testículos y forma el ambiente, el entorno ideal para que estos maduren. Continuando con el seminario, las estructuras internas están constituidas por los vasos deferentes, la uretra, la próstata y la vesícula seminal. El vaso deferente es un conducto similar a un cordón que sale desde el epidídimo y transporta el esperma. Estos conductos viajan desde cada testículo hasta la parte posterior de la próstata y entran en la uretra, donde se forman los conductos eyaculadores. Otras estructuras como los vasos sanguíneos y los nervios acompañan a cada vaso deferente y juntos forman una estructura similar a un cordón, que este sería el cordón espermático. La uretra cumple doble función en el hombre. Este canal es la porción del tracto urinario que transporta la orina desde la vejiga y al mismo tiempo constituye la parte del aparato reproductor a través de la cual se eyacula el semen. La glándula de la próstata, o simplemente la próstata, se localiza debajo de la vejiga en la pelvis y rodea la porción media del uretra. Esta glándula crece con el paso de los años. La próstata y las vesículas seminales se encuentran encima de ella, produciendo un líquido que nutre la esperma, y este mismo suministra la mayor parte del volumen del semen, la cual esta secreción se expulsa durante la eyaculación. Otros líquidos que se forman el semen provienen de los vasos deferentes, de las glándulas de las mucosas de la cabeza del pene. Vamos a continuar con lo que es la respuesta sexual masculina en sus generalidades. La función sexual normal es una interacción compleja que va a implicar la participación tanto de la mente como del cuerpo. Los sistemas nervioso, circulatorio y endocrino van a interaccionar con la mente para que se produzca esta respuesta sexual. La respuesta masculina va a seguir el modelo sexual lineal, con las fases de excitación, meseta, orgasmo y resolución. El deseo, que también puede llamarse estímulo sexual o líbido, este va a ser el impulso o el instinto por querer mantener relaciones sexuales. Puede desencadenarse por pensamientos, palabras, recuerdos, olores o el tacto. Y en cuanto a la fisiología de la erección, vamos a tener que durante la excitación el cerebro va a enviar señales nerviosas a través de la médula espinal hasta el pene.
y las arterias que suministran sangre a los tejidos eréctiles como los cuerpos cavernosos y cuerpos esponjosos van a responder haciéndose más anchas, relajación y dilatación. Las arterias van a aumentar notablemente el flujo sanguíneo a estas áreas y que se van a congestionar con sangre y se expanden. Esta expansión va a ejercer una presión que comprime las venas del pene, que normalmente van a evacuar la sangre del pene, pero que ahora retardan la salida de la sangre y van a elevar así la presión sanguínea dentro del mismo. La presión elevada en el pene es la que va a producir la erección y la rigidez. Ahora bien, la actividad sexual depende de los niveles sanguíneos de ciertas hormonas. Y aquí podemos mencionar algunas, como por ejemplo la testosterona. Esta es una hormona que tiene una notable importancia en el ámbito sexual, porque de su segregación va a depender en gran parte la maduración y el apetito sexual. Por otro lado, como cualquier esteroide, tiene una importante función anabólica al incidir en la formación de masa corporal, músculo, como también influye en la resistencia ósea. Con el envejecimiento van a disminuir los niveles circulantes de testosterona al declinar la función sexual. En cuanto a los estrógenos, tenemos que estas son hormonas sexuales esteroideas y están derivadas del colesterol. Son de tipo femenino principalmente, producidos por los ovarios y la placenta durante el embarazo y en menor cantidad por las glándulas adrenales. Los estrógenos exógenos, que estos no están producidos de manera natural por el organismo, tienen un efecto negativo en la sexualidad de los hombres, porque disminuyen el interés y la respuesta sexual de forma similar a los que encontramos en los hombres con hipogonadismo, que este es un trastorno que implica niveles de testosterona bajos en los hombres. En cuanto a la oxitocina, tenemos que esta hormona secretada por la hipófisis ha demostrado en estudios animales inducir la erección mediante un mecanismo dependiente de la testosterona. Sus niveles plasmáticos aumentan en los hombres y mujeres durante la actividad sexual y se alcanzan valores máximos en el orgasmo. En cuanto a la beta-endorfina, esta es una sustancia que se produce en el cerebro, especialmente en la glándula pituitaria hipófisis, y que bloquea la sensación de dolor. Tiene efectos sexuales inhibidores que son dosis dependientes y varían según la zona del cerebro en la que actúe, pudiendo inhibir la activación de la secuencia consumatoria del acto sexual o la fase inicial de apetito sexual. Las dosis bajas van a tener un efecto facilitador y las dosis altas van a tener un efecto inhibidor. La prolactina es una hormona peptídica secretada por las células lactotropas de la parte anterior de la hipófisis. En los hombres, la hiperprolactinemia va a producir disminución del interés sexual y de la respuesta eréctil. Se ha observado una elevación de sus niveles tras el orgasmo, tanto en hombres como en mujeres, y se ha postulado que pueden actuar con un mecanismo de compensación en el periodo refractario. Ahora vamos a hablar sobre lo que es las fases de la respuesta sexual. Se puede decir que las fases de la respuesta sexual están compuestas dentro de un ciclo que se divide en diferentes etapas. Cada una de estas etapas, que son la etapa de excitación, la de meseta, la de orgasmo y la de resolución, se pueden dar de diferente manera en un mismo individuo. Esto va a depender mucho de lo que es la ocasión, en el momento que se produzca el estímulo sexual, va a depender mucho de la persona también. Estas etapas fueron descritas por lo que son Master y Johnson, en lo que nos explican en cada una de ellas qué son los cambios fisiológicos que ocurren dentro de las etapas de la respuesta sexual. Se dice también que en el caso de los hombres, estos alcanzan lo que es la fase de meseta y orgasmo mucho más rápido que lo que son las mujeres. Ahora, a continuación, vamos a hablar un poco sobre lo que son cada una de estas fases. Ahora vamos a hablar de la primera fase, que es la excitación, que se conoce como los cambios físicos y mentales que están producidos por un estímulo sexual que ayudan o facilitan a la persona para poder realizar la relación sexual. Dentro de esta fase, lo que más destaca o el primer síntoma que se produce en el hombre es la erección. Esta va a estar mediada por neurotransmisores que se liberan a nivel del sistema nervioso central, que me van a provocar un aumento del flujo sanguíneo o un congestionamiento sanguíneo
por medio de las arteriolas y por el cierre de las vénulas. Este congestionamiento va a aumentar de tamaño lo que es los genitales y va a producir lo que es la erección. Otros cambios a nivel estructural que tenemos en la respuesta sexual masculina es el aumento del tamaño del escroto y se dice que este asciende hacia la región abdominal. Dentro de los cambios sistémicos que podemos destacar en la respuesta sexual masculina también tenemos lo que es el aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial y el rubor sexual, que podemos destacar que también se produce en lo que es la respuesta sexual femenina. Entonces, como podemos ver en la imagen, en la fase de relajación vamos a tener lo que es un pene flácido, vamos a tener unos testículos descendidos, y a comparación en la fase de excitación vamos a tener un pene erecto. También puede haber lo que es la salida de líquido preeyaculatorio y los testículos cambian de textura, o el escroto cambia de textura y asciende hacia la región abdominal. Estos serían los cambios que se producen en la primera fase. Ahora entrando en lo que sería la segunda fase de la respuesta sexual masculina, esta es la fase de meseta. Aquí vamos a encontrar que los cambios que se describían en lo que es la fase de excitación van a adquirir su pico máximo y va a haber un alto grado de excitación junto con una respuesta sexual mantenida. Es decir, que aquí los cambios fisiológicos que venían ocurriendo durante la fase de excitación van a seguir aumentando y van a alcanzar un grado de más intensidad. A nivel de lo que es el pene, aquí la venoclusión va a seguir aumentando progresivamente, va a comprimir lo que son las venas circunflejas y va a provocar lo que es que aumente la presión intracavernosa. Esto va a provocar que el glande adquiera un incremento de tamaño y va también a adquirir un aspecto cianótico. A nivel testicular, los testículos también pueden aumentar en tamaño entre un 15 a un 50%. Se dice también que en un 40% de los hombres, aunque no ocurre en todos los casos, también se puede ver o se puede observar lo que es la erección de los pezones. Otro evento fisiológico que ocurre durante la meseta es la salida a través de la uretra de un líquido transparente a través de las glándulas de Cooper, que sería el líquido preeyaculatorio, que cabe destacar también contiene espermatozoides. Entonces, en la fase de meseta lo que va a ocurrir va a ser un aumento de lo que son las dimensiones a nivel de genital, por lo menos de pene en lo que es su longitud y su circunferencia. Buenas noches, mi nombre es Mariani Reyes. A continuación, con lo que son las fases de la respuesta sexual masculina, tenemos que está el orgasmo y la resolución. El orgasmo es una fase caracterizada por dos elementos diferenciados bastante importantes, que tenemos que son las contracciones musculares y la sensación de placer que se va a originar en el hombre. Como nos podemos dar de cuenta, un elemento va a desencadenar el otro, y esto es porque las contracciones musculares que se producen sobre todo en la base del pene en el hombre son involuntarias y van a generar una sensación de satisfacción en el mismo. Y a su vez va a activarse lo que es el sistema nervioso simpático, liberando una serie de neurotransmisores, entre ellos lo que tenemos la norepinefrina. ¿Qué pasa si se libera este neurotransmisor? Va a desencadenarse una serie de respuestas en el organismo, entre ellas tenemos el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la tensión arterial, de la frecuencia respiratoria, y esta incluso se va a hacer más rápida y más superficial. En la fase de lo que es el orgasmo, en la mayoría de los hombres se va a producir lo que es la eyaculación, y es necesario saber que orgasmo y eyaculación no es lo mismo. Como sabemos, el orgasmo es esa fase en donde se van a producir esa tensión muscular y esa sensación de placer. Ahora bien, la eyaculación no es más que la emisión del semen por la uretra. Ya una vez culminado lo que es la fase del orgasmo,
que incluso la podemos definir como el clímax de la respuesta sexual, porque ya prácticamente se está llegando al final de lo que es la respuesta sexual masculina, entraría lo que es la fase de la resolución. La resolución es como su nombre lo indica, ya que iban a remitir todos los cambios que se produjeron en las fases iniciales. Es decir, se va a perder lo que es la erección del pene en el hombre y los testículos van a regresar a su posición original. Y la duración de lo que es la erección del pene en el hombre va a depender de la duración de la fase de la meseta. Eso quiere decir que es directamente proporcional a esta. Es decir, si la meseta, esta fase, tiene una duración bastante prolongada, tenemos que la erección del pene también va a ser prolongada y viceversa. Tenemos que, según Master y Johnson, si bien las fases de la respuesta sexual masculina terminan en lo que es la resolución, esta fase también va a estar caracterizada porque también va a haber otro periodo, que es el periodo refractario. El periodo refractario, según Master y Johnson, no es más que un lapso de tiempo en el cual el hombre no puede tener otra respuesta sexual masculina. ¿Por qué? Porque en ellos va a haber una fase como de descanso y ellos ya se van a sentir satisfechos, a diferencia de lo que ocurre en las mujeres, que ellas, una vez terminada la respuesta sexual, pueden volver a tener otra que ya se pasaría a llamarse lo que es el multiorgasmo, que va a incluirse varios orgasmos en un mismo evento. Ahora, en el hombre, esta fase en la que no puede haber otra respuesta sexual sucesiva puede variar desde unos minutos hasta varias horas, incluso días, pero todo esto va a depender de lo que es la edad. En hombres más jóvenes puede durar desde unos minutos, puede ser 30 minutos a incluso más, pero en hombres, a medida que va envejeciendo, van a durar incluso días o puede incluso durar semanas. Muchas gracias. Ok, continuando con la ponencia, y ya para finalizar vamos a hablar de lo que es la disfunción sexual, que se refiere a la variedad de aspectos que afectan la función sexual en hombres, incluyendo el deseo, la erección, la eyaculación y el orgasmo. Entre los tipos principales de la disfunción sexual tenemos lo que es la disfunción eréctil, que es la dificultad para tener o mantener una erección. La eyaculación precoz, que es llegar al orgasmo demasiado rápido. Tenemos la eyaculación retardada o inhibida, que es aquella eyaculación que no pasa o que tarda mucho en pasar. Y libido bajo, que es la disminución del deseo sexual. Entre las causas que nos proporcionan estos tipos de disfunción tenemos la disfunción eréctil, que no es más que por enfermedades que afectan el flujo sanguíneo, como el endurecimiento de las arterias, trastornos nerviosos, estrés, depresión y ansiedad. Tenemos también las lesiones del pene, tenemos las enfermedades crónicas como la diabetes y alta presión sanguínea, y hábitos insalubres como fumar, beber demasiado alcohol, comer demasiado y falta de ejercicio. En cuanto a las causas que nos proporcionan tanto la eyaculación precoz como la retardada o inhibida, se desconocen por lo general, pero en muchos casos puede ser también por la ansiedad, por el rendimiento durante el acto sexual. Tenemos que puede también estar dada por el estrés, la depresión, una baja autoconfianza y también por conflictos de pareja. Tenemos también el líbido, que el líbido por lo general es la enfermedad a menudo que se relaciona con los bajos niveles de hormona masculina de testosterona. La testosterona mantiene el deseo sexual, la producción de esperma y los músculos, el pelo y los huesos. Tener bajos niveles de testosterona puede afectar a tu cuerpo y a tu estado de ánimo. También la depresión, la ansiedad o dificultades en las relaciones personales también pueden causar un deseo sexual disminuido. En cuanto a algunas pruebas para diagnosticar lo que es la disfunción sexual, tenemos el análisis de sangre, que incluye lo que es la glicemia, el perfil lipídico y la testosterona para identificar problemas hormonales o metabólicos. Tenemos la inyección intracavernosa de prostaglandinas E1, que evalúa la respuesta eréctil tras la inyección de un vasodilatador, combinada con estimulación sexual. Tenemos la ecografía Doppler, que mide el flujo sanguíneo en el pene para determinar si la disfunción tiene un origen vascular. Y tenemos la cavernosometría o la cavernosonografía, que se evalúa en casos más complejos para evaluar el flujo sanguíneo y posibles obstrucciones. Y tenemos además que el tratamiento
Para este tipo de disfunciones tenemos que pueden ser medicamentos que son como los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, como el sildenafilo y el tadalafilo, que es para la disfunción eréctil por lo general. Las prostaglandinas inyectables o supositorios uretrales para ayudar a lograr una erección. Tenemos la terapia psicológica, que es el asesoramiento, y terapia sexual para abordar factores emocionales y de relación que afectan la función sexual. Y tenemos los dispositivos mecánicos como bombas de vacío para facilitar la erección. Y en últimas instancias, la cirugía como implantes de pene como una última opción en casos severos.